Bienvenidos al canal de Rumanoid y hoy os traigo otra aventura gráfica buenísima. Este estudio no lo habíamos usado nunca, que es Péndulo Studios, este logo que aparece aquí. Y el juego es Runaway. Os voy a dejar con la intro y ahora empezamos con el capítulo 1. Hello, my name's Brian. I'm here to tell you about something that happened to me a few weeks ago. But first, a question. Isn't it truly amazing that your life can be turned upside down in just 1/10 of a second? It can. And soon, you'll find out why. Let's not bore you with a lot of details about my life. I'll cut to the chase. I was born in New York 23 years ago, and growing up, I was always somewhat of a child prodigy. I studied at Columbia and finished my physics degree with honors last year. During the summer, I arranged interviews with several universities, hoping I'd get into a decent PhD program. And in the end, I was chosen by the best. Professor Silva at Berkeley offered me the chance to do my doctoral studies at the applied physics department he runs there. It was a dream come true. I packed my bags and got ready to move to California. I was ready to drive from coast to coast without stopping. I had no idea of the events that would take place within just a few days. About the mess I was going to get in. Strange people about to cross my path. The hundreds of dangers lurking behind every corner. Yes, it's quite an adventure. Let's go back to the beginning. As I told you, my old car and I were ready to go to California. I decided to take off at night and get a few miles behind me before dawn. I said goodbye to my parents, my sister, and my dog, and I got behind the wheel. That's when I remembered I forgot to pick up a book I'd ordered at a bookshop downtown in Manhattan. Luckily, it was one of those bookstores that stays open 24/7, so I decided to grab the book on the way. I could have asked them to mail it to me once I got to California, but no, I decided to go into Manhattan and get it myself. That one detour changed my life forever. Y bueno, pues como acaba de explicar, pues él tenía un proyecto de vida, acababa de terminar la carrera y le habían ofrecido hacer el doctorado en Berkeley, en California. Él se encuentra en Nueva York, en las afueras de Nueva York, y pues tiene planteado atravesar todo el país sin parar para llegar a su destino y bueno, y empezar allí su proyecto de doctorado. Así que lleva la maletita, va hacia el coche y aquí es donde empieza toda la historia. Parece que no va a pasar nada interesante. Hemos visto también un pequeño tráiler de algunas escenas de cosas que van a pasar, un poquito de spoiler por ahí. Y bueno, como curiosidad os diré que el juego es español. Algo que nadie se creerá por la calidad que tiene, ¿eh? Pero sí. Y tenemos Runaway, a Road Adventure. Y esta es la banda sonora chulísima que tiene el juego. ¡Vámonos! Se masca la tragedia.
¿Quién pasa por ahí? ¡Oh! Brian Basco, el prota. Con su maletita para California y resulta que ha atropellado a una chica en plena noche. Y como es tan buena gente, pues no lo va a dejar ahí. Aquí se ven un par de mafiosillos, se podría decir, por la pinta. Y nada, se pira corriendo al hospital. A ver qué le dicen. It did. I'm telling you. On the way to the bookshop, I hit that girl with my car. I was scared stiff. She suddenly ran out in front of me. There was no way I could stop. Luckily for both of us, she wasn't that badly hurt. They did a bunch of tests on her at the hospital and said she had no major injuries. She was just in shock. So they decided to keep her under observation for 24 hours. A nurse took her to her room and gave her some strong medicine that put her to sleep. By the way, I don't know if I mentioned it. The girl's name was Gina, and she was amazingly beautiful. The truth is, I had no reason to stick around, so I went to say goodbye to her and go on my way. Bueno, y parece que ya está. No tiene grandes heridas. Lo único que tiene es un shock muy fuerte y la van a dejar en observación 24 horas. Así que él le tiene la intención de pillarse, pero Gina, que es la chica, le convence de que la quieren matar y que por favor no se vaya, que la proteja, que quieren acabar con ella. Que trabaja en el pub de Pink Iguana, la iguana rosa, perdón, como cantante. Y le cuenta una película de que la persiguen, la quieren matar, que ha visto cosas y tal. Y... And I'm afraid you're not safe either. What's the matter, Daddy? Oh, you're frightening me. There's no time to explain. They're right behind me. I need you to keep this crucifix, and no matter what happens, don't let them find out you have it. You can't trust anybody, not even the police. But Daddy, please, tell me what's going on. Vale, hay una historia con un crucifijo. Grab the crucifix and don't let them see you with me. Y que no confíe en nadie, ni siquiera en la policía. Se lo da a ella, parece que es su padre. Followed them to the storeroom. They tied my dad to a chair and violently started interrogating him. These two henchmen wouldn't stop hitting him, and my heart froze when I saw who was giving the orders. The Sandretti brothers. Los hermanos Andretti. Mafiosos. I don't know, but they... Get him to tell you what he knows. Bueno, cuéntame lo que sabes. Lo tienen atado al padre, al Daddy. Where is it? I won't say a word. Y él no va a decir ninguna palabra. Now, speak or die. You choose. Go to Ahora hell. muere, tú eliges. Vete al infierno. Y entonces intentan persuadirlo a base de golpes al Daddy, al que le ha dado el crucifijo a Gina. It seems our friend doesn't want to cooperate. Parece que el amigo no va a cooperar. So, we got a tough boy on our hands. You're not easily convinced, huh? Boys, maybe you're being too soft on our little hero. Did you hear that? The boss says we're being softies. Yeah. What are you doing? Y le da tal golpe que lo deja cao. Lo ha matado. Pues Gina, que está en la sombra viéndolo todo, sale despavorida de la parte de atrás del local de The Pink Iguana. Y ahí es donde coincide con Brian Basco. Y es donde la atropella. Se queda frita porque ha tomado, en fin, le han dado medicación para que esté más relajada. Bueno, se plantea la posibilidad de que sea verdad todo lo que está contando. Okay, that's it. I'm not leaving this hospital until I'm sure Gina's completely out of danger. Vale. How are
you supposed to act in a situation like this? No va a salir del hospital hasta que no esté seguro de que Gina está fuera de peligro. Yeah, I think I'd better do something to protect Gina in case those mafia murderers she says want to kill her show up. Y va a hacer algo para que en el caso que la mafia entre y quiera matarla, pues pueda, en fin, dispersarlos con otra cosa. Y bueno, estamos en la habitación del hotel. Ya empezamos a dominar, a manejar al personaje. Aquí hay una habitación doble típica de hospital con un cuarto de baño, que es la puerta que se ve a la derecha, una taquilla, la ventana que está abierta, que eso no es tan típico en los hospitales. De la cama que hay vacía cogemos una sábana. Voy muy rápida porque el juego es denso y largo. Aquí arriba encima de la taquilla está el bolso de Gina. Vamos a ver qué más podemos coger por aquí. Aquí tenemos un blister de pastillas que es la medicación que ha tomado Gina, que son pastillas como para dormir. Vale. Vale. Vamos a coger también el vaso. Está roto, es un típico vaso de plástico de usar y tirar. Está rajado. Aquí tenemos el historial de médico de Gina. El típico pulsador para las enfermeras. Un mapa. Es el plano como de la planta del hospital. Dice que al lado, la habitación de al lado es un almacén. Vale, vamos a entrar al baño a ver qué hay. Y bien, aquí tenemos pues un baño con ducha. La ducha no tiene grifos. Tenemos el VC. Tenemos una papelera. Vale, no voy a usar el váter. Tenemos un cartel de fuera de servicio porque no tiene grifos. Aquí tenemos una especie de armarito de botiquín. Y aquí hay una especie de papelera con pulsador, la típica que pisas y se abre. Vale, alguien ha tirado un marker, un rotulador permanente. Lo hemos pillado. También vamos a pillar el bote de alcohol, que siempre viene bien, tener un poquito de alcohol. ¿Qué más hay por aquí para coger? Yo creo que ya estaba todo. Sí, porque aquí está el grifo. Pues si necesitamos agua, pues tenemos ese grifo. El de la ducha no va, pero el lavabo sí. Vale, salimos de la habitación. Ya sabemos por el plano de la puerta que lo de al lado. No tiene la llave. Vamos a asomarnos a ver qué hay. Okay, I'll try to reach the storeroom by walking along the ledge. Hope I live to tell the grandkids. Ya está. A la cornisa al hospital, no pasa nada. Empezamos fuertecitos, ¿eh? Y nada, pues vamos al almacén, que ya ves tú, podía ir por la otra puerta, por el pasillo, pero no, lo va a hacer más complicado, lo va a hacer por la ventana. Vale, pues un almacén lleno de basura, por lo que se ve, y aquí vamos a pillar por aquí un trozo de papel que es como una plantilla para poner el historial médico del paciente. ¿Qué más vamos a pillar por aquí? Un libro. Un vademecum, que esto siempre viene bien para ver el prospecto de cada medicamento. Vamos a pillar la cabecita del esqueleto este raro. Tiene un agujero en un lado del cerebro. Habrá que tapárselo luego. ¿Qué más tenemos por aquí? Almohadas. Las pillamos también. Lo que va a hacer Brian, o va a intentar hacer, es, dado que la cama del lado de Gina está vacía,
va a emular que hay un cuerpo durmiendo. A ver, jeringuillas también me vienen bien. I'll grab one. Y eso, va a emular que hay un cuadro ahí y con el informe vacío vamos a cambiar los informes de identificación de paciente. Y yo creo que con lo que hemos pillado ya sobraría. He pillado también en esta habitación una especie de limpiador en spray, tipo aerosol. Ahora veremos para qué. Y bueno, vamos a empezar mirando el bolso de Gina, a ver qué lleva. Matchbox I might be able to use. Y lleva unas cerillas de del pub de Pinky Iguana. Y lo bueno de este juego es que aunque ya hemos mirado una vez en un sitio donde pueden haber cosas, puedes mirar otra segunda vez y encuentras cosas diferentes. No pasa siempre, pero en este caso, mirad, habían dos cosas útiles en el bolso. La segunda era una peluca, y esa peluca pues nos va a servir para ponérsela a la cabeza, obviamente. Vale, el rotulador está seco como una mojama. Usamos la jeringuilla con alcohol y vamos a inyectarle el alcohol al rotulador permanente. Vale. Y ya funcionando el rotulador, vamos a hacer un historial falso. Y ya con esto podemos intercambiar el que tiene Gina en su cama por este otro. Hemos tapado la cabeza, el agujero en la cabeza con la peluca y lo vamos a poner en la cama. Claro, tienes que tener también las almohadas y las sábanas, si no tampoco te deja. Y eso, vamos a emular que hay aquí una mujer durmiendo en la cama. Vale. Y ahora ya solo nos falta poner que esa mujer es Gina, para ver si dicen de entrar a matarla, atacarla o lo que sea, que se confundan de cuerpo, o sea, de señora. Así que vamos a intercambiar los cuadros médicos. Y ya, pues el de Gina lo vamos a poner en el de la momia. Patient Gina Timmons. Dr. Enrique R. Atienzar. Remarks: traffic accident. State of shock after nervous breakdown. No physical injuries. No tiene daños personales. Perfect. That way they'll think it's Gina who's in the bed. Y hecho todo esto, lo único que tenemos que hacer es entrar en el baño para que haga una cinemática, que es la siguiente. Y es que los Andretti están aquí buscándola, la han encontrado. Y claro, ella sabe cosas porque ha visto cómo se cargaban al David. Así que en cuanto vean el nombre de Gina... Aquí está. Y le des al mundo. Y pium, pium. Hey. Y ahora Brian se va a dar cuenta de que ella lleva razón con su teoría de que la querían matar y va a querer ayudarla durante todo el tiempo. She's just asleep, but those tranquilizers must have been made for elephants. Well, the important thing is, the trick worked and they shot the dummy in the other bed. Sí, ha funcionado el truco. Gina told me was true. Correcto, they actually lleva do want to knock razón. her off. It wasn't just her imagination. Okay, Y no estaba en su let's calm imaginación. down, Brian. Right now, they think she's dead, which will buy us a bit of time. But we can't waste a minute. I gotta wake Gina up and get her out of this place before they find out she's alive and well. Vale, la misión es, la siguiente es despertar a Gina como sea, She'll never come to. que está drogadísima con todo lo que se había metido de pastillas. Entonces vamos a ver exactamente cómo deshacerse del efecto de las pastillas gracias al Vademécum. It says the effects are powerful and almost immediate. The patient sleeps for hours and can only be awakened by a nice cold shower. Vale, solo se puede despertar un paciente que haya ingerido este medicamento con una ducha de agua fría. Como la ducha no tiene grifos, va a ser imposible por esa vía, así que vamos a ver qué hacemos.
En verdad tenemos un vaso aquí, podríamos llenarlo de agua, que sería lo suyo. Y así hacemos uso del vaso que no hemos usado todavía. El problema es que lleva un poquito de Glass is raja. cracked, but I think it can still hold water for a little while. Vale, a ver si aguanta llegar a la cama. Para tirárselo encima. Too late. There isn't a drop of water left in the glass. Demasiado tarde, se ha vaciado. Bueno, pues plan C. Plan A sería la ducha, el B vale el vaso, pues el C vamos a usar la espita de antiincendios que tiene su conducto de agua y vamos a hacer Presto! Shines any metal from flat un poquito burning de kettle. fueguillo para que se active y se pueda despertar. Tenemos el aerosol y tenemos el fuego, I que could eran las use it as a cerillas flamethrower and make de the la iguana sprinkler go rosa. off. The water would finally wake Gina up. Let's get to work. But careful, Brian. Don't broil your hand off. A ver cómo la lía. Ouch! ¡Hala! Now you wake up. Hurry, we've got to exit. Stage Bueno, left. por lo menos se ha of course. despertado. La ha liado parda, pero se ha despertado bien. The smoke! Fire! I'll tell you later. Let me grab your stuff. You can Asunto, change in the fuego. car. Come on, let's get to the parking lot. Y se van escopetados del hospital. Ya el incendio que lo arregle otro. Ya consiguen alejarse un poco de la zona. You got that awful killer to shoot a dummy instead of shooting me? Hey, I like your style. First you try to run me Le ha down with contado your como car, lo que ha and hecho then you para saved my evitar el life. disparo. Do you do this kind of thing very Dice que le gusta often? su No, estilo. I was just... It's a good thing that you grabbed my purse, because otherwise we wouldn't have the crucifix my father gave me. Now, what we have to do is... headed for the nearest police station. This is a very Claro, el siguiente serious paso que le matter, dice and él it es has to tenemos be que ir a la placed in the hands policía, of esto the no es police. normal. No way. Let's keep the cops out of this, Y okay? ella If dice the que quiere government dejar a la gets caught up policía in this, we fuera don't know if we can del trust 'em. caso. Gina, the people that killed your father are after you now. If we go to the police, they'll make sure that... Read my lips. No, this is too big for the De police. ninguna We manera. can't trust Es 'em. un We have tema to muy find grande out como what para this que crucifix caiga en means. manos de la Look, policía. this all seems crazy to me. It's your problem if you decide not to turn to the police. But I'm washing my hands of the whole affair. I'm on my way to California. They're expecting Estoy me in camino a Berkeley and... California. Can't believe this guy. Y entonces esta le hace un poco de chantaje psicológico de no me puedo creer, casi me matas con el coche y ahora me vas a dejar tirada, bla bla bla, na, na, na. Pero para insistir de que su padre lo han matado, no sé qué, que era su padre. Let me tell you what we're gonna do. I have a friend who's an anthropologist. Y tiene un Works at the amigo, Museum of Brian, Archaeology and Natural History in que trabaja en el Chicago. Museo de Since Antropología. it's practically on my itinerary anyway, I'll drive you there and we can try to figure out Y more dice que le about pilla that de paso y crucifix, que okay? podrían pasar por ahí para ver de qué va el crucifijo, ese que han encontrado. Y ella dice que no puede perder ningún tiempo. Y así acabaría el primer capítulo. Así que nada. Have you confirmed that? Yes, Don Roberto. Bueno, todo esto Just los stop at the mafiosos se han hospital quedado con la right now. copla de que Check los up han on visto it. huir del Just gotta hospital. see how that girl escaped. Looks Y like van a the ir guy detrás de ellos is a toda about to costa die. They let y van a the pasar hospital cositas. together. Useless Así que idiots. nada, nos vemos en el siguiente capítulo, que será dentro de unos días, y Yes, Don Roberto. no We know os the olvidéis model de dejarme for our el license like plate. y el comentario si os ha At least gustado. you've done Un besote, something, chao. Theodore. Meet with Gustav and be prepared. As soon as we locate the vehicle, you're gonna go after them. Whatever you say, Don Roberto, I assure you, we won't let them ditch us again. I hope not. Don't worry, Roberto. Those two couldn't have gotten very far. Carlo, you know I'm thinking something here. I'm almost glad that girl's still alive. What do you mean? That girl witnessed what happened, and if she talks, we're in big trouble. I know that, but it's obvious she hasn't gone to the police. I wonder why. I don't know. Maybe she's there right now. I'll bet you $1 she won't stew on us. You know why? 'Cause she knows something. I think our men spoke with her before that animal Gustav broke his neck. Besides, why else would she have been in the storeroom? Yeah, you may be right, brother. In which case, we gotta make her spill the beans.
See what she knows. You're right, Carlo. We'll do that. Now we gotta get out the warning to all our boys out there. Make sure everyone's on the lookout for that car.